Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Hoy en la prensa, y creo que todo el mundo, hay gente que se sorprende con la declaración de culpabilidad que ha hecho ayer ante el juez que conoce el caso denominado Antipulpo, el señor Francisco Pagán. Francisco Pagán fue director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, de la OISOE, con él otros 3 imputados: Domingo Antonio Santiago Muñoz, que llegó a un acuerdo, Juan Esteban Suriel Suazo y Lewin Ariel Castillo, pues llegan a un acuerdo con el Ministerio Público. Las imágenes que estábamos mirando ahí fue un momento en el que Pagán vino a este programa, lo entrevistó Uchilora y Javier Cabreja en ese momento, y hablaban sobre la reconstrucción de hospitales, y al final también él hizo referencia a la honestidad y a la transparencia que decía impulsaban las acciones de una entidad que él llegó en medio de un escándalo. Ustedes recordarán a un arquitecto que se suicidó en la oficina de la OISOE. Así se va escribiendo la historia de estos hechos, porque es increíble todo lo que eso generó después. El arquitecto David Rodríguez García fue objeto del acoso de una estructura mafiosa que nunca se llegó a investigar. Probablemente, si se hubiese investigado las razones y las circunstancias de aquel suicidio, probablemente hoy estas personas no hubiesen tenido la oportunidad de entrar en esa estructura mafiosa y no estuvieran presos, y su vida sería otra aunque no se dieran cuenta. La importancia de hacer justicia radica en que los hechos no se repitan. Cuando ocurre el suicidio de David Rodríguez García, él escribe, ese arquitecto de la Romana, él escribe, señala 2 o 3, y entonces se hizo evidente que en la OISOE operaba una especie de mafia que habían creado, incluso salieron algunos ingenieros que decían que eran sobornados, pero en ese momento el Ministerio Público de nuestro país ya sabemos lo que estaba delinquiendo también. El Ministerio Público estaba delinquiendo también. Por eso ustedes ven que hay gente presa del Ministerio Público de ese momento. Entonces, había un gran escándalo. Algunas organizaciones, que luego sería, por ejemplo, una parte de ellos, parte del denominado Movimiento Marcha Verde, comenzaron a protestar frente a la oficina, frente a la OISOE, que está en la parte de atrás del Palacio Nacional, y fueron incluso agredidos. Las imágenes están ahí. En esa circunstancia llega el señor Pagán, es designado director de la OISOE. Yo quiero recordar ese momento de la designación, de la juramentación del ingeniero Pagán al frente de la OISOE. El ingeniero Francisco Pagán queda designado director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. Ese es el acto de juramentación donde Pagán asume la dirección de la OISOE. Y bueno, uno revisa lo que decía entonces el ingeniero Pagán. Le di un papelito a cada ingeniero para que escribiera libremente qué es lo que está pasando. Él tuvo un discurso que parecía hasta creíble. A mí me habían dicho que se dedicaba al mundo académico y que estaba comprometido, pero Pagán de alguna manera se dejó, entró en ese circuito. Y no lo digo yo, lo dice él mismo en su declaración. Esta declaratoria del día de ayer de culpabilidad, y tenemos un poco de ese momento, no es algo nuevo. Lo que sí está haciendo es formalizar un acuerdo que hizo el Ministerio Público con algunos de los imputados en un caso que tiene personas muy relevantes como imputadas. En este caso, recordemos, están 2 hermanos, el expresidente Danilo Medina, el señor Juan Alexis Medina Sánchez, la señora Carmen Magalis Medina Sánchez, está un exministro de Salud Pública, el señor Freddy Hidalgo, está el exdirector de FONPER, el señor Fernando Aquilino Rosa, está también Rafael Hermosén, que fue un cargo importante en ese gobierno. Entonces, cuando el Ministerio Público llega a un acuerdo con un imputado, generalmente lo hace prevaleciéndose de las facultades, de la posibilidad que le da el Código Procesal Penal en el denominado criterio de oportunidad,
hacen un tipo de acuerdo mediante el cual esa persona que es parte de la estructura da los datos, dice, mire, esta es mi responsabilidad y aquí están las demás implicaciones, y el Ministerio Público aprovecha esas revelaciones para sustentar con mayor energía las imputaciones que está formulando a otro. Aquí la pregunta sería exactamente cuáles serán los datos que está ofreciendo el señor Francisco Pagán, que indudablemente se dirigen a varios actores. Él mencionaba algunos, incluso gente que no figura en el expediente, pero ¿qué dijo Pagán? ¿Cuáles son los datos que suministró al Ministerio Público que demuestran cómo funcionaba una estructura que incluso al parecer le antecedía? ¿Qué fue lo que dijo? Pagán era director de una oficina importante que manejó millones, pero Pagán tiene además que reconocer su responsabilidad porque no es tan cómodo, tiene que decir qué fue lo que hizo. Entonces, no se trata de que él diga, yo me bebí una taza de café cuando fueron 3. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público verifica si fue una o fue 3. Tiene que hablar con la verdad. En estas circunstancias, nosotros encontramos ya en la acusación del Ministerio Público que documentaba una serie de actos que se le atribuían al señor Francisco Pagán, que van desde el enriquecimiento personal, buscaron testigos de alguien que dijo, bueno, yo lo que fui ahí, una pareja de esposos, fui impresta nombre. En realidad eso era del señor Pagán. Buscaron hasta en los restaurantes, que es un signo de este tiempo de los políticos que van y que gastan mucho dinero. A mí me llamó la atención que uno de los principales restaurantes de aquí del Distrito Nacional, 2 personas que trabajan en ese restaurante fueron a declarar qué era lo que pasaba y cómo el señor Pagán hacía estos gastos. Entonces, será muy importante de conocer el alcance de las declaraciones de Pagán para que el Ministerio Público haya llegado a un acuerdo, en lo cual lo máximo que pedirá son 5 años de prisión con una parte abreviada, es decir, no va a la cárcel. Probablemente Pagán, con los meses que duró en la cárcel, será la prisión que verá, y lo hace para evitarse la cárcel. Otra persona relevante aquí, Juan Esteban Suriel Suazo. No se le ha prestado mucha atención a Juan Esteban Suriel Suazo, pero al llegar a este acuerdo es muy relevante recordar de qué lo acusaba el Ministerio Público. Juan Esteban Suriel Suazo es un joven que había nacido en una familia, que nació en una familia cómoda. Él mismo, en su testimonio ante el magistrado Alejandro Vargas, habla de que él no necesitaba dinero, que su padre fue un gran constructor, un hombre de prestigio, y él quería como salvar ese honor de la familia. Pero él se acercó digamos que a la vereda política, como a Juan Alexis Medina. En el tribunal él declaró que ellos tenían incompatibilidad de caracteres y que ellos no habían podido hacer negocios, que él no había llegado a ningún acuerdo con Alexis Medina y que él más bien él fue director operativo de la campaña de Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana, y que en ese sentido recibió por mano de su custodia personal un fusil que le fue incautado al momento de su arresto y que fue parte de la evidencia y del peso que tuvo el magistrado Alejandro Vargas para dejarlo en prisión. Él decía que lo que tenía eran bienes legítimos, que no tenía ninguna necesidad. Y yo recuerdo haber visto al fiscal, al responsable del PETCA, que hizo, digamos, la declaración respecto a este imputado, decir que él hizo una especie de connivencia con Alexis Medina Sánchez para hacer negocios y que parte de ese dinero fue aportado a la campaña electoral tanto de Gonzalo Castillo como de Danilo Medina. Eso lo dijo el fiscal. Recuerdo incluso lo que dijo el juez. Le dijo, ¿qué usted quiere decir exactamente? Tiene que señalar si él está violando la ley, qué ley, no podemos entrar en más detalles. Entonces, como era un juicio, una audiencia preliminar, era para determinar si razonablemente habían algunas evidencias, no para estudiar y analizar esas evidencias, eso fue muy breve. Por lo tanto, no conocemos el alcance, pero el vínculo de Juan Esteban Suriel Suazo es evidentemente, su principal vínculo es político. Él entra en un accionar político, en una maquinaria. Él era el director operativo de la campaña de Gonzalo Castillo y el Ministerio Público le acusaba por ese lado de estar en connivencia con Alexis Medina Sánchez. De hecho, la oficina que tenía toda la referencia, que es una oficina que está en la 27 de febrero, creo que 328 si no me equivoco, porque se repitió mucho ese número,
era una oficina de la cual, por lo menos el local, era suyo, y se ponían todas las empresas de Alexis Medina, se ponían que pertenecían a esta oficina. La otra persona que ha firmado un acuerdo, y decimos, antes de ir con esta persona, habría que ver los términos de la negociación de Juan Esteban Suriel Suazo. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él aportó? Sabemos que hay un acuerdo, pero ese acuerdo todavía no lo conocemos. La otra persona, Domingo Antonio Santiago Muñoz. Domingo Antonio Santiago Muñoz le acusaban específicamente de ser un prestanombre del señor Alexis Medina. El Ministerio Público lo señalaba de que había adquirido bienes. Yo recuerdo que, por ejemplo, mencionaban un apartamento, dicen que compró el apartamento, pero que en realidad, decía el Ministerio Público, quien pagaba el mantenimiento y quien pagaba los recibos de ese apartamento era el señor Alexis Medina. Sin embargo, él fue una de las personas inicialmente beneficiadas. El magistrado Alejandro Vargas, que fue el que conoció en ese momento, todavía estaba en el plano judicial como juez de la instrucción, determinó para él libertad pura y simple. Entonces, ahí hay unos elementos, o el Ministerio Público probablemente pudo encontrar más elementos que llevaron, porque esto no es una cuestión voluntaria, no es que los imputados dicen, no, yo firmo contigo, Ministerio Público, para que no me mires, no. Es que te presentan la evidencia y te dicen, mira, esto es lo que hay. Esto es lo que hay aquí. Nosotros tenemos que usted esto, con esta prueba. Le ofrecemos la oportunidad de que usted se acoja a los artículos del Código Procesal Penal que nos facilitan un tipo de acuerdo y pedimos para usted sanciones menos drásticas. La otra persona, que de esta sí que no hay casi datos. ¿Por qué no hay casi datos de él? Porque ahí lo integran dentro de los 14 nuevos imputados que el Ministerio Público somete después. Es Lewin Ariel Castillo. Este es alguien especializado en tecnología, informática y demás. He visto que le ponen algunas funciones públicas, pero evidentemente no las tengo confirmadas y por eso no entro para allá, pero tiene que venir por ese ámbito, el ámbito evidentemente de su manejo, de su dominio. Entonces, lo que estamos mirando en este caso reproduce en cierto modo, ustedes recordarán el caso de Figueroa Agosto, donde Zobeida Félix llegó a un acuerdo y habló. Lo único que saber, lo que dijo Zobeida, no necesariamente tuvo consecuencias. Recuerdo que decía la nueva fiscal del distrito cuando asumía que el documento que se firmó ni siquiera aparecía. En este caso, estas personas, su testimonio, y no solo su testimonio, la documentación y las evidencias que ellos presenten serán clave, básicamente, con respecto al señor Alexis Medina Sánchez y los demás imputados de alta categoría. Eso es lo que explica, esa es la única razón. Y luego pueden recibir penas menos drásticas. En el caso de Pagán, es un caso ilustrativo para los funcionarios que ocupan cargos públicos. Pagán venía de tener precariedades económicas, penurias económicas, la documentan sus acreedores, quedó documentada, a pasar a tener un nivel de vida y un tren de vida y unos bienes que posteriormente no pudo justificar. Y el Ministerio Público buscó a aquellos que habían servido, que habían prestado los nombres. Así que Pagán terminaba ayer pidiéndole disculpa al país, según la nota que recibimos. Hay un audio de él, por lo menos una parte. Evidentemente la transmisión es un poco precaria porque no hay una transmisión como la que se hizo, por ejemplo, con el magistrado Alejandro Vargas, pero algo se puede escuchar de lo que decía Pagán, que hay otros aspectos ahí que uno no sabe si el Ministerio Público también va a entrar, que hasta ahora no han sido documentados. Vámonos con Pagán. Pero yo no me beneficié de los negocios del señor Alexis Medina. Todo el mundo sabía que Alexis Medina era el hermano del señor presidente, y es cierto que en la UISOE se tenía acceso a todos los estamentos de la institución. El mecanismo de las sesiones de crédito se realizaron tal y como lo planteó el Ministerio Público, y sobre los contratos de 2010 se hicieron esas sesiones. En realidad no eran créditos, sino contratos que se cedían. El Departamento Legal realizaba las órdenes de cambio para ejecutar los equipamientos. Por ejemplo, el contrato para el equipamiento del Hospital Murillo Quinto fue ejecutado en yeso fecal con las órdenes de cambio. De ese modo nacía un nuevo contrato, respaldado por el contrato madre cedido. Todos los equipamientos se hicieron con este mecanismo, su gran mayoría. Con el tema de los libramientos, que se cambiaron las fechas, se trató de contratos que estaban depositados para pago.
ahí un momentito y vamos a volver, lo pueden dejar corriendo incluso en este momento porque hay otras partes que quisiéramos escuchar, pero solo mostrarles a ustedes. Recuerden que fueron sometidos a remodelación 56 hospitales. Una de las cosas más dolorosas de todo ese proceso es que muestra cómo los contratos fueron amañados, cómo se vendieron, por ejemplo, equipos que no servían. Esto nos llega hondo y es necesario destacar, aquí no se trata de Pagán. Aquí no se trata de, que también, por supuesto, de Juan Esteban Suriel Suazo. Aquí no se trata de Domingo Antonio Santiago Muñoz, ni de Lewin Ariel Castillo. Aquí se trata de que la estructura del Estado se puso al servicio de un hermano del presidente de la República. Es lo que no puede volver a pasar. Y él lo dice, todo el mundo sabía. Entonces, a veces los funcionarios dicen, bueno, pero si es hermano del presidente, yo voy a hacerle el coro tan alto como sea necesario. Y de paso se beneficiamos, porque el problema de Pagán también fue ese. Hay terrenos, hay menciones y hay diferentes propiedades. Él ayer también se refirió a un tema crucial, miren, que está en este momento en el Congreso Nacional, el tema de las campañas políticas, porque le refiere los cheques que recibió, que solo recibió una parte para unas campañas políticas, pero al mismo tiempo esa empresa que él dirigía era concesionaria de obras para quien te está dando el dinero, para las empresas de quien te está dando el dinero. Ese es un cruce aquí de inversionistas, ingenieros y demás que tienen que pagar por la izquierda para recibir por la derecha, que es lo que hace que la corrupción sea un tema muy duro y pendiente. Yo voy a pasar con Germán Marte. Germán, brevemente, voy a pasar contigo. Esto es muy relevante, Germán, lo que ha ocurrido, sobre todo para el caso Antipulpo. Y debo solo anotar antes de ir contigo que señalaba el director del PETCA, Wilson Camacho, el precedente importante de que se han recuperado unos 200 millones de pesos aproximadamente entre bienes y demás que van a ser cargados a las cuentas públicas, que estarán como decomiso. Esto solo es parte, este es el inicio, porque una de las cosas y de las aspiraciones de este país es que se devuelva el dinero. Solo que se declaren los culpables, sino que se devuelva el dinero. Paso contigo, Germán, a la redacción del periódico El Día. Cómo no, muchas gracias, Edith. Bueno, muy relevante, es un punto clave lo que acaba de ocurrir ayer, porque no hay forma ya de que los demás imputados, o que todos los demás imputados puedan decir, no, yo no hice nada, no pasó nada. Hay uno del grupo que ha admitido que recibía dinero, que recibía sobornos, que era parte de ese entramado de corrupción encabezado por el hermano del presidente de la República. Además, Pagán, como ya tú has señalado, admite que un empresario importante de este país, del área de las telecomunicaciones, que no es el Grupo Corripio, ha dicho, sí, ese señor fue a llevarme tantos cheques y tal. Eso ha dicho Pagán. Pero además, lo que adelanta Wilson Camacho, el procurador especializado de persecución de la corrupción, es que el Estado va a recibir al menos 200 millones de bienes por un monto de alrededor de 200 millones de pesos. Eso es ínfimo en relación al enorme robo que dice el propio Ministerio Público que esa gente defalcó. Miles de millones de pesos, alrededor de 6.000 millones, se habla de miles de millones de pesos. Pero la otra cosa más importante para mí de todo eso, porque siempre ha habido quien coja y quien no coja, es que queda develada una estructura mafiosa desde el propio Estado para favorecer al partido de gobierno o a gente muy vinculada al presidente de la República, que en ese entonces era Danilo Medina. Siempre ha habido corrupto y siempre habrá corrupto de alguna manera, lo que hay que irlo combatiendo, pero los niveles a que se llegó en los últimos años en la República Dominicana, eso no tiene parangón en la historia dominicana. Bueno, sí, quizás en los tiempos de Buenaventura Báez, que se llevó todo, quizás en los tiempos de Trujillo, que se apropió de todo el Estado, se confundió una cosa con la otra, pero después de ahí no ha habido otra, ni en los tiempos de Balaguer. Miren que para mí decir que Balaguer fue menos corrupto, eso es cosa grande. Ni en los tiempos de Jorge Blanco, ni en los tiempos de Hipólito Mejía, ningún momento, ni siquiera en los tiempos de Leonel Fernández en el primer gobierno. Pero aquí lo que pasó no tiene mamacita, como diría mi difunto padre. Entonces, lo importante aquí es que hay un vínculo directo entre uno de los principales partidos del país, el principal de la oposición ahora, y ese entramado corrupto
que funcionaba desde la OISOE. Pero ese es solo un punto, lo de Pagán es solo un punto. Que Pagán admite que sí que le pagan o que le pagaron, es solo digamos que una punta del iceberg, que como todos sabemos es la 50ª parte de un témpano de hielo, un enorme todo lo que hay debajo, a lo mejor uno ni sabe, ¿no? Es mucho más lo que hay debajo del agua, lo que no se ve, que esa punta que se ve. Entonces, pero no deja de ser un buen indicio o un indicio claro de que hay un problema grave ahí con el cual podría zozobrar la nación si se deja. Por lo cual yo pienso que hay dos cosas importantes. Esa vinculación de empresarios, de políticos empresarios, del gobierno, de un estamento del gobierno, todos mezclados alrededor de esa trama mafiosa, y el hecho de que se haya logrado, aunque sea una parte mínima, de recuperar bienes del Estado. No hay forma, insisto, en que se pueda desvincular todo este entramado mafioso que operaba en la OISOE y en otras instituciones del Estado, porque esto fue como replicado en distintas instituciones, y lo que pasó allí. Me dice José Cruz que tenemos que ir a una breve pausa ya. Adelante, Edith. Camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.